¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo desde Casa de Gobierno. Vamos a compartir la conferencia de prensa del vocero presidencial. Negro, que el sábado frenó un intento de toma en una propiedad privada en la localidad del Bolsón, donde, fueron atrapados en ese momento 30 delincuentes. Por supuesto que esto es un cambio de época. La policía simplemente utiliza su fuerza para garantizar la ley y el orden. En la Argentina de las ideas de la libertad no hay quienes falten el respeto a la propiedad privada. Una de nuestras grandes batallas es precisamente esa, que se vuelva a poner en valor la propiedad privada y la defensa de ella. Este operativo provincial se suma a otras medidas que la administración del presidente Milei realizó para asegurar el orden en el sur del país. Solo para recordarles algunas, para proteger a los dueños de terrenos tomados, la Administración de Parques Nacionales se presentó como querellante en todas y cada una de las causas de usurpaciones de tierra. Además, se terminó con la propagación de banderas y simbolismos pseudo-mapuches. Se revisaron todos los acuerdos que hizo la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional. En este sentido, desde el viernes pasado, el lago Asigami, que para quienes no lo sepan, Asigami es un nombre aborigen que significa bolsa alargada, vaya a saber Dios qué tenía que ver, se volvió a llamar Lago Roca, como era hasta el año 2008, en honor, por supuesto, al prócer Julio Argentino Roca, expresidente de la República y artífice de la consolidación del Estado-Nación, quien, con su visión y liderazgo, terminó por delimitar la extensión en nuestro territorio. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende. En otro orden de cosas, quería destacar el acuerdo llevado adelante entre el Ministerio de Capital Humano y autoridades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España para que 1 millar de psicólogos argentinos residentes allí puedan homologar sus títulos académicos de manera sencilla y poder trabajar. Esta, por supuesto, es una buena noticia para que aquellos que quieran ejercer su profesión, a la cual seguramente le han dedicado mucho esfuerzo, puedan hacerlo, más aún producto de de hecho, en el caso puntual de la psicología, los problemas relacionados a la salud mental han aumentado en España en torno al 30%, producto de la delicada situación financiera que vive, por supuesto, el país ibérico. Y por último, comentarles que ahora en unos minutos, entiendo que es en torno a las 12:30 del mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, brindarán desde Rosario una conferencia de prensa donde contarán los exitosos resultados de los operativos en la ciudad de Rosario, a 6 meses, por supuesto, de haber implementado un cambio en la política del narcotráfico allí en la provincia de Santa Fe. Bueno, sin más, escucho lo que tengan para preguntarme. Buen día, vocero. Hola, ¿cómo andás? Julián Alves, del Cronista. Le hago una consulta al respecto de mañana el tratamiento de lo que va a ser la ley bases y el paquete de medidas fiscales. ¿Cuál es el límite, al menos en la previa, para hacer más concesiones al respecto del articulado que se dictaminó? Le enfatizo 2 puntos. Uno de privatizaciones, si Aerolíneas Argentinas efectivamente va a quedar afuera de ese listado, y después si el gobierno se va a extender al respecto de más concesiones al respecto de ganancias. Y una última pregunta más, ¿qué se habló hoy en la reunión de gabinete? Gracias. Bueno, empiezo por el final. Reunión de gabinete, espera que no me quiero olvidar de ningún tema. Hablábamos, por supuesto, de hecho por ahí aprovecho para responderte tu primera pregunta. Por supuesto que hicimos mención al tratamiento que se le va a dar mañana a la ley bases, por supuesto, a la posibilidad de que la ley vuelva a girarse a diputados en caso de que existan modificaciones, y en tal caso
siempre, por supuesto, apelando al desarrollo de un trámite del Poder Legislativo normal y, por supuesto, entendiendo que la ley bases para la Argentina es un gran acelerador, ¿no? Más allá de que, independientemente de la ley bases, lo dijimos en el tratamiento anterior, lo dijimos también cuando se le dio media sanción en diputados y lo volvemos a repetir ahora, nosotros nuestro camino lo vamos a seguir recorriendo con o sin ley bases. Por supuesto que la ley bases va a ser o es o va a funcionar de acelerador de todas las reformas que estamos haciendo y de la reactivación de la economía. Así que hablamos de la ley bases, hablamos de también mencionamos, según algunas consultoras, los números de mayo que vienen siendo prometedores en materia inflacionaria, siempre de números todavía, por supuesto, elevados, en el que consideramos fue el mejor mes en mucho tiempo, ¿no? Veremos el jueves con el informe oficial, pero entendemos que va a haber una baja de la inflación con respecto al mes anterior. También se empezaron a ver en mayo los primeros semáforos en verde de algunos rubros de actividad económica, lo que entendemos que empezó a darse el rebote en la economía, y también estamos confirmando los números de superávit fiscal, que todavía no, por supuesto no tenemos el fino, pero que entendemos que va a ser positivo también. Así que la verdad que fue un gran mes en materia económica, así que hicimos un repaso por esas cuestiones. También repasamos algunos temas hablamos de la mejora que hubo, fue la primera reunión de gabinete, por ahí tocamos temas más coyunturales porque fue la primera reunión de gabinete después de haber cumplido los 6 meses de gobierno, así que repasamos las mejoras que hubo en estos 6 meses en términos reales, por supuesto, de determinadas ayudas sociales. Además, bueno, de lo que se ve, está lo que no se ve, de mejoras en la asistencia social, como fue terminar con el intermediario, que no es ni más ni menos que, más allá de terminar con el negocio que muchos tenían con los que menos tienen, implica de manera directa una mejora en el ingreso, que antes se la llevaba el intermediario, ahora termina efectivamente donde tiene que terminar, que es en el bolsillo de la gente. Y además el jefe de gabinete, Francos, volvió a reiterar la reestructuración que está llevando adelante en la jefatura de gabinete. Esos fueron a grandes rasgos los temas, obviamente que hubo algún tema más, pero esos son los más relevantes. Y con respecto a lo que veníamos hablando del avance en materia legislativa, bueno, somos respetuosos, ni lo hicimos con cada debate, no opinamos ni nos intrometemos en lo que ocurre allí en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores, así que esperemos a mañana, a partir de las 10 en principio empieza el debate, veremos en qué termina todo, haremos los comentarios, por supuesto, después de que esto ocurra. Aprovecho, mañana no va a haber conferencia porque acompaño al presidente a un evento, así que me coinciden los horarios y además habla el presidente, así que mañana, antes de que me olvide, no va a haber conferencia. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Para Concierto, El Litoral y Fénix, Buenos Aires. Quería consultarte con respecto al comunicado oficial que salió ayer con respecto a esta suba, entiende el gobierno, de salarios en abril, comparado con la inflación, ¿no? 16,1%. Sacado, bueno, del RIP, del comunicado salió ayer, como no hablamos... lo que me decías, perdón. Claro, sí, como no hablamos del tema, quedó contra un 8,8% de la inflación. Bueno, sería esa B que ustedes indican que están viendo que empieza a subir. Pero, claro, vienen tarifas que pueden jugar, pregunto también, en la inflación del mes que viene. Por ejemplo, doy el ejemplo de la mía, de 3.000 a 17.000 pesos de gas, por ejemplo, la electricidad lo mismo, que van en 400%. O sea, como que esa suba de incrementos salariales que marca este comunicado oficial, a su vez se deteriora con estas subas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo proyectan esto de cara a lo que se viene? Bueno, a ver, por supuesto que un aumento de tarifas puede tener un impacto en la inflación. Entendemos que la recuperación, efectivamente, más allá de algún mes en particular, la recuperación, en definitiva, lo que te implica es eso, ¿no? Es la mejora en el salario real
que no significa ni más ni menos que el aumento del salario nominal le gane a la inflación, en términos sencillos. Creo que incluso vos me lo preguntaste, o algún compañero tuyo, o Gallardo, me ha preguntado en su momento, bueno, ¿por qué no se daba en determinado mes el aumento de tarifas y se trasladaba para otro mes? Y en su momento yo les explicaba que efectivamente cuando uno tiene superávit fiscal, uno puede tener la liberalidad de no recargar el bolsillo de la gente. Pero eso nunca implicó, jamás implicó que nosotros no tengamos a ciencia cierta la decisión de sincerar los precios de la economía, y uno de esos precios son las tarifas. Por lo tanto, nosotros no es que no vamos o vamos a hacer tal o cual cosa mirando específicamente si eso impacta o no en el índice de inflación. Claramente, si el índice de inflación lo que mide también las tarifas de energía, por supuesto que va a impactar de manera marginal seguramente, pero va a tener un impacto en el índice de inflación. Veremos cómo es muy prematuro para analizar qué va a pasar con la inflación de junio. Lo cierto es que no tenemos los elementos como para darte una respuesta de si eso efectivamente va a implicar que el índice de mayo, que todavía no conocemos, sea mayor o menor. La verdad es que no lo sabemos, pero por supuesto que al estar contemplado dentro de la metodología de cálculo, efectivamente algún impacto va a tener. Entendemos que va a ser bastante marginal, pero entendemos también que hay que seguir sincerando algunas cuestiones en la Argentina, y una de ellas es la de las tarifas. Una cosita más. Sí. Y en materia de esto que marcaron en el comunicado oficial del 16,1% por encima de la inflación, Sí. ¿depende, como dice el comunicado, de la aprobación de la ley bases, paquete fiscal también? Mirá, lo dije recién, que me lo preguntó Julián. Para nosotros la ley bases es lisa y llanamente un acelerador de todo lo que estamos haciendo. Por supuesto que en materia de empleo, cuando hablas de tener un acelerador, es muy relevante, ¿no? Porque por supuesto que gente que o tiene un empleo precario o no tiene empleo, o teniendo un empleo no precario, efectivamente necesita que su salario real mejore. Y por supuesto que la ley bases es muy importante, como en el resto de las cosas, pero digo, justamente me hablas de salarios, y sí, efectivamente la ley bases es sumamente importante para que esa recuperación de la que hablaste vos, o de esa B que nosotros decimos que estamos transitando, que efectivamente se recupere o se salga lo más rápido posible. Hola Manuel, Jaime. ¿cómo estás? Jaime Rosenberg, Diario La Nación. Consultarte por la ausencia de la ministra Sandra Petovelo en la reunión de gabinete. Se dieron razones para una segunda ausencia consecutiva, el martes pasado tampoco estuvo. Y si alguien del gobierno está analizando en subdividir el Ministerio de Capital Humano, dado que bueno, abarca carteras muy, muy voluminosas y con mucha responsabilidad. Gracias. La respuesta a lo último es no, lo que no implica que cualquier ministerio, de hecho pasó con la jefatura de gabinete, que cualquier ministerio está sujeto o con el Ministerio del Interior, que lo absorbe la jefatura de gabinete, cualquier ministerio está sujeto a modificaciones permanentes, así que, pero si ocurre no va a ser por los episodios a los que vos implícitamente haces referencia en tu pregunta. Así que no, por ahora no. La ministra Sandra Petovelo, ayer, bueno, yo hablé con ella ayer y ya me había anunciado que no venía a la reunión de gabinete, tiene un tema de salud con un familiar muy cercano que lo tenía que ir a visitar. Al margen de eso, después entablaba una agenda que no le permitía estar, pero no... y la semana pasada, en la reunión de gabinete, que tampoco estuvo, creo que ustedes ya me lo habían preguntado, fue, si mal no recuerdo, porque estaba preparando alguna de las presentaciones judiciales. Nada extraño, les aviso, porque suelen tener bastante imaginación ustedes. Manuel, buenos días. ¿Cómo te va Todos. acá? Sí. Jonathan Eguier del Destape. Te quería consultar por una compra que hizo el gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, según figura en el portal Comprar. Esto es una nota que salió en el Destape. Petri compró para los principales jefes militares salmón rosado, asado, picada. Gastó en total más de 200 millones de pesos, mientras soldados del ejército reparten los
aparentemente reparten, porque todavía no lo estamos viendo, 5 millones de kilos de alimentos. Te quería preguntar cuál es la respuesta del gobierno, si va a hacer algo con Petri y si va a tomar alguna medida sobre esto. Estamos hablando de 84 kilos de salmón rosado, 203 kilos de bife de chorizo, 383 kilos de asado, 209 kilos de bife con lomo, 456 kilos de vacío, entre otros productos. Gracias. No tengo, me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta, a ver a qué se debe la compra, si es efectivamente, como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en el portal Comprar, te averiguo y te lo comunicamos. Manuel, buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería hacerte 2 preguntas, una vinculada a la ministra Sandra Petovelo. Oficialmente, ¿qué consideración hace el gobierno y qué información tiene el gobierno para también brindarle a la población respecto de lo acontecido en la vivienda de la ministra? Hay ya alguna comunicación, por supuesto, de un parte policial y también una apreciación o comunicado de Fiscalía. Si efectivamente hubo un intento de intromisión, de ingreso al domicilio de la ministra, qué gravedad, si es efectivamente así, le adjudica el gobierno a este hecho. Y por otro lado, preguntarte sobre la canciller Diana Mondino, su ausencia en la reunión del G7, qué implicancia tiene esto y si está ratificada su continuidad en el cargo. Gracias. Bueno, a la última pregunta, por supuesto que sí. De hecho, hoy compartimos la reunión de gabinete. Con respecto a Sandra Petovelo, a la ministra, bueno, por propias palabras de la ministra, con quien, repito, ayer tuve una conversación a última hora, efectivamente rompieron parte de su alambrado, trataron de ingresar. La ministra entiende que el objetivo, a su saber y entender, no era ingresar en la vivienda, ni robarle, ni nada, simplemente entiende que fue ni más ni menos que una consecuencia de amedrentamiento y de intentar asustarla en pos de el destape de corrupción más grande de las últimas décadas seguramente en Argentina y de todo el trabajo que está haciendo con un montón de negocios, de corrupción y de cuestiones que estaban muy arraigadas dentro de sus funciones en gestiones anteriores, y entiende que no es ni más ni menos que la reacción de seguramente un intento de que no continúe con las denuncias y con las investigaciones. Es su apreciación, por supuesto que en lo que respecta a las formalidades y a lo que ocurre en la justicia, somos respetuosos y avanzará la justicia en determinar si hubo alguna causa que puede identificarse o no. Por supuesto que cuando haya novedades, bueno, las tendrán antes ustedes que nosotros, pero bueno, esperemos que la justicia investigue y que se llegue a determinar cuáles fueron las causas, pero ya te digo, la visión de la ministra es que esto no es ni más ni menos que eso, ¿no? ¿De dónde podrían provenir esos? Bueno. La cantidad de negocios, de negocios para pocos y de actos de corrupción y de cuestiones poco transparentes que ha denunciado y que ha dado a conocer la ministra son infinitas, así que no hay respuesta a tu pregunta. Última pregunta. Perdón. Con respecto me faltó responderte lo del G7 y la canciller. Esto es una comitiva, de hecho, originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7, porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del evento, ¿no? ¿Qué tal, vocero? Buen día. Hola. Ludovico Mori de ANSA. Bueno, vuelvo al tema del G7. Mi pregunta es si efectivamente ahora escucho
su afirmación con respecto a la comitiva que va a viajar, una comitiva reducida, pero mi pregunta era si efectivamente se puede confirmar oficialmente la presencia de Javier Milei, del presidente Javier Milei, al G7, en cuanto el jueves pasado trascendió una información que nosotros pudimos chequear, que efectivamente el presidente no iba a viajar. Después hubo un cambio de idea, evidentemente, y desde ese día en realidad no hubo ninguna voz oficial que confirmara este viaje del presidente, ni algún detalle sobre la agenda, ningún detalle oficial, información. Entonces no sabemos exactamente cuándo el presidente viaja, cuándo vuelve, si el viaje va a ser en dos tramos, si va a ser Italia, España. Así que lo que le preguntaría es... Explicar un poco la situación. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos entonces por partes. Este era un viaje que originalmente se pensó para efectivamente participar del G7 y continuar con una agenda en algunos países de Europa que iban desde España hasta Alemania, Suiza, etc. Lo cierto es que aquí en Argentina, 17 de junio y 20 de junio son fechas patrias, son feriados nacionales y el presidente quería estar en la Argentina en esas fechas. Y lo cierto es que no había confirmado formalmente que iba a participar del G7. Finalmente, después de analizar la agenda y de cumplir con el deseo del presidente de que quería estar efectivamente en la Argentina en esas fechas, se decidió viajar al G7, regresar a la Argentina y volver a viajar a hacer el resto de lo que pudo cuadrar con su agenda a partir del día 21 de junio. A Italia viaja el 12, o sea, el miércoles, en torno a las 22:30 horas. No está confirmado el horario, pero va a ser seguramente en torno a ese horario, a las 22:30 horas, hora argentina, y va a regresar a la Argentina, de no haber modificaciones, el sábado a primera hora de la mañana. Lo cierto es que nosotros aquí con la agenda del presidente de viajes la damos siempre el último día, o sea, el día que viaja, en este caso mañana, porque siempre está sujeta a modificaciones. Entonces, para no pelearme con tus colegas periodistas, opté por, desde un principio, las agendas darlas al último día, porque de hecho hoy no tengo todavía confirmada. Entiendo que también va a tener dos reuniones con dos primeros mandatarios en el G7, pero aún, como no tengo específicamente confirmado todo, ahí les di un datito. Como no tengo confirmado todo, no lo digo. Y después el 20 de junio, por la tarde-noche, que no tengo todavía confirmado el horario, va a viajar a España, donde continuará con lo que era la gira original de él en Europa. Y el día de regreso todavía no lo tengo confirmado. ¿Cómo? El segundo viaje es solo España. No, el segundo viaje va a España. Me obligás a dar más información que no está confirmada. Pero no, va a recorrer seguramente 2 países más, pero ya te digo, no tiene ninguna validez que te lo diga porque te voy a decir algo que está sujeto a modificación y no sería sano confirmarlo. Pero mañana les paso la agenda completa, no sé si tenés los contactos nuestros, pero si no, Lanari allí de Saco Azul que te dé el contacto y mañana cuando la tengamos confirmada te la pasamos. ¿Saco Azul? ¿No tienen Saco Azul? Bueno, mañana no nos vemos, pero les pasamos el punteo de los datos, temas y agenda del presidente. Sí. ¿Sí qué? ¿Listo? Le di la posibilidad de preguntar y no preguntan. Chao, chicos.